Doctor Ángel Martínez. Es médico cirujano general egresado de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en Venezuela. Cuenta con una residencia asistencial de 3 años en medicina interna. Fue médico de primera línea en la contingencia por COVID-19 en México. Actualmente es médico especialista en medicina regenerativa en el corporativo Criovida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel Martínez, soy médico del corporativo Criovida y el día de hoy estaré hablándoles un poco sobre la medicina regenerativa, el futuro de la terapia celular. Que vamos a hablar un poco sobre lo que sabemos respecto a las células mesenquimales, cuáles son los usos terapéuticos en donde se pueden aplicar en grandes rasgos, los retos y sobre todo el futuro que tiene la terapia celular y aclarar si existe un panorama claro sobre las células mesenquimales. Cada vez que hay reparación después de una lesión es un evento mediado por las células madres. Entonces, ¿qué es una célula madre? La célula madre es una célula madura, indiferenciada, que tiene la capacidad de diferenciarse, multiplicarse, adherirse y renovarse en cualquier tipo de célula de nuestro sistema. Si vamos o si hablamos pues del desarrollo histológico, realmente el término de célula madre respecto a la célula mesenquimal es un término mal añadido, porque la única célula madre que existe realmente es la que resulta de la unión del esperma de nuestro padre con el óvulo de nuestra madre. Y es este cigoto, por ser totipotente, la única célula madre que existe. Realmente el argot popular le ha atribuido este nombre y pues es un término añadido por el que tanto pacientes como profesionales de la salud lo conocen y pues realmente es un término con que se maneja con cierta facilidad. Pero es importante aclarar estos términos ya que la célula madre o la célula mesenquimal es una célula multipotente, que si bien tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier linaje celular, pues realmente no tiene esta potencialidad para dar vida, como lo es propiamente el cigoto. Entonces, ¿qué es la medicina regenerativa? Nace de la necesidad de buscar alternativas a la donación de órganos, ya que pues si en la actualidad existen pues realmente muchas facilidades para utilizar o a incluirse en una lista para recibir un órgano, pues realmente en tiempos previos era un tema bastante complejo. Y entonces la medicina regenerativa puede definirse como un campo amplio donde se utiliza material biológico para ofrecer refuncionalismo, para ofrecer un tipo de terapia que le genere algún tipo de beneficio a la persona que la recibe. Dentro de la medicina regenerativa es importante destacar, esto no es medicina alternativa, esto no es medicina inventada. Realmente los primeros estudios que se hicieron con respecto a terapias celulares datan de aproximadamente 1912 y realmente son estudios que pueden investigar, experimentos que se hicieron, por ejemplo, lo de el corazón de pollo que se mantuvo vivo por 34 años con infusiones rutinarias de células mesenquimales. Y pues realmente nace en búsqueda de esta fuente de la juventud que en tantos textos literarios y en tantas películas se ha buscado. Realmente lo que se busca es ofrecerle al cuerpo la capacidad de tener una biodisponibilidad de células mesenquimales que tengan esta característica y esta capacidad de mantener al cuerpo renovado, de mantener al cuerpo con un proceso de refuncionalización activo y que evite la degradación con respecto a ciertas actividades o a ciertas condiciones que pueden generar cierta agresividad en algunos tejidos, propiciando la aparición de patologías tanto agudas como crónicas. La terapia celular es la introducción de células a un paciente con la finalidad de curar o apoyar en el tratamiento de alguna enfermedad. Y aquí radica la importancia de conocer los distintos tipos de terapias celulares que hay, que lo hablaremos un poco más adelante. Es importante también tener en cuenta que si todas las células son iguales, en este caso, pues realmente no todas las células son iguales, ni siquiera las células troncales mesenquimales, ya que pues estas por ser
indiferenciadas tienen la capacidad de diferenciarse a cualquier tejido, a cualquier linaje celular y pues obviamente va a tener esta característica o esta función distinta de una célula u otra. Realmente, a pesar de que tenemos un mismo, un mismo genoma, tenemos un mismo transcriptoma, no solamente en nuestro ADN, sino en nuestro ARN, nuestras células no son iguales. Nuestras células son muy distintas con respecto a característica, a función, a biodisponibilidad. Por eso, pues, es importante tener en cuenta que cuando hay la presencia de una patología crónica degenerativa, pues realmente, por ejemplo, si tenemos una fibrosis pulmonar, una neurona no puede hacer la función de un neumocito. Cuando tenemos una diabetes instaurada, una nefrona no puede ir a segregar insulina y así sucesivamente. Realmente cada célula tiene una función dada y por eso la diferencia de otras en estos casos. Entonces, pues volviendo al tema anterior, es importante tener en cuenta los distintos tipos de terapias celulares que existen en este caso. Realmente para la práctica clínica de lo que es la medicina regenerativa destacan dos, las terapias autólogas y las terapias halogénicas. La terapia autóloga es lo mío, es lo que yo saco de mi cuerpo y me vuelven a colocar en mi cuerpo o vuelven a introducir o implantar en mi cuerpo. Son las células derivadas de la sangre que utilizamos para hemoterapia, es el plasma rico en plaquetas que utilizamos para algún facial, para colocar alguna vitamina. La fracción vascular estromal, que se ha utilizado mucho en esta rama de usos de células mesenquimales, ya que la fracción vascular estromal o el tejido graso es altamente rico en celularidad. Pero realmente una de las prácticas más autólogas más conocidas, pues es lo que se conoce en medicina estética como lipotransferencia. Y las células derivadas de la médula ósea, que pues fueron las primeras células que se utilizaron con fines terapéuticos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí se utilizaban células hematopoyéticas, células derivadas de la sangre, células con una diferenciación limitada. Estas células pueden convertirse en células altamente potenciales y funcionales, pero solamente con un grado de diferenciación muy reducido. O son glóbulos blancos, o son plaquetas, o son glóbulos rojos. Son células diferenciadas en este caso. La terapia halogénica, pues, es lo que obtenemos de un donante, es lo que obtenemos de una persona externa a nosotros, pero que corresponde a nuestra misma especie. Es todo este tipo de terapia que se ha utilizado de tejido humano a receptor humano. Son los donadores de tejidos, son los donadores de órganos, es la donación de sangre o hemoderivados que tanto solicitamos frente a una cirugía complicada, frente a pacientes con leucemia, frente a diagnóstico de patologías de la esfera hematológica, entre otras cosas. De aquí nace también pues la utilización de células troncales mesenquimales, que más adelante les hablaré un poco sobre por qué empiezan a utilizarse células troncales mesenquimales desde un punto de vista halogénico en este caso. ¿Por qué? Porque pues realmente son más potentes, son más seguras, tienen la misma capacidad de funcionar en cualquier sistema órgano sin la capacidad de ser tan transgresivo con el paciente. Resaltar también la presencia de lo que son las terapias xenogénicas, que es cuando obtenemos material biológico o celular de una especie distinta a nuestra especie. Aquí pues se ha visto mucho en lo que son películas en ciencia ficción, pues esos experimentos fallidos con material genético donde obtienen ciertos poderes de animales u otras cosas, pero realmente a lo que vamos, que es la ciencia real, la ciencia aplicativa, en los últimos años se han visto muchos avances de implantación de distintos órganos derivados de material obtenido, de material genético o material orgánico obtenido de otras especies y la implantación en humanos, como por ejemplo en enero del año pasado, que se hicieron implantación de córneas obtenidas a través de tejido porcino y esta la hicieron a través o utilizando como vector células troncales mesenquimales. Pero pues eso es un tema que estaremos hablando durante la certificación que tendremos en julio. Entonces, ¿cuál es el nombre en este caso que se debe utilizar? ¿Cuál es el nombre correcto? Pues existen varios, células troncales mesenquimales,
células madre, células estromales, células de señalización medicinal, entre otras. Realmente el término es irrelevante con respecto a la gran capacidad que tienen de darle refuncionalismo a un órgano, de funcionar y sobre todo de proveer a los profesionales la oportunidad de tratar patologías que se creían eran incurables o muy poco tratables y de ofrecerle sobre todo al paciente la garantía y la oportunidad de tener calidad de vida. Entonces, ok, les presento aquí al doctor Arnold Kaplan, él es el líder y cabeza de nuestro comité científico y voy a dejarle dos artículos para su posterior revisión en este caso. El primero, que se llama Células troncales mesenquimales, bloque de construcción para la biología molecular en el siglo XXI. Y pues aquí explica prácticamente lo que es, por qué se empiezan a utilizar células mesenquimales de forma alogénica. Realmente lo que se pensaba o lo que el paciente pensaba es que las células madres tenían la capacidad de regenerar un riñón que estaba en diálisis, de cambiar un corazón que se sometió o que estuvo sometido al estrés de 2 o 3 infartos anteriores y cambiarlo por un corazón prácticamente nuevo, de cambiar ese pulmón fibrótico que quedó posterior al COVID y pues prácticamente renovarlo y dejar de depender del oxígeno. Pero realmente no. Cuando hablamos de ciertas patologías crónicos-degenerativas, estamos hablando de una cascada de señalización débil, ya que el sistema inmunológico empieza a priorizar. ¿A qué me refiero? Una diabetes, pues, se puede controlar hasta cierto punto. Sabemos que hay caracterización o influencia genética que puede llevar a la aparición de una diabetes, pero también está circunscrito por lo que son los hábitos alimentarios, hábitos de vida, ciertos hábitos psicobiológicos que pueden predisponer a la aparición más temprana o tardía de una enfermedad metabólica como lo es la diabetes. Asimismo, la hipertensión arterial, asimismo, ciertas condiciones de aterosclerosis, ciertas condiciones metabólicas que pueden llevar a un paciente a una complicación. Entonces, realmente colocar o someter al paciente a ciertos procesos que pueden ser transgresivos para la obtención de células mesenquimales es irrelevante, sabiendo que pues realmente las células no tienen ningún tipo de antígeno anticuerpo, ya que son células que son como un papel en blanco, van a adquirir la característica del paciente que las recibe, pues ¿por qué no utilizarlas de forma halogénica? ¿Por qué no utilizarlas de forma terapéutica más de que de forma preventiva? Y realmente en este artículo, como bloque de construcción para la medicina molecular, se fundamenta en esto, en tratar de detener la progresión de la enfermedad, en evitar complicaciones de una enfermedad y que de forma halogénica es una forma bastante segura, más fácil de cultivarla, más fácil de resguardarla y sobre todo más fácil de adquirirla y proveerle beneficios a un paciente. Y en el 2010, en su artículo Células de señalización medicinal funcionan, así que úsalas, complementan este artículo que previamente ya les comenté, ya que pues realmente la ideología o la creencia que tenían los pacientes era que pues realmente se tenía que renovar o se renovaba con una implantación de células mesenquimales el órgano que se veía afectado. Por eso, por ejemplo, lo que les comentaba del corazón, lo que les comentaba del páncreas, pero pues en casos más aplicativos, por ejemplo, una aplicación o una infusión de células mesenquimales en una rodilla osteoartrósica, pues generaba nuevamente tejido cartilaginoso, tejidos blandos, tejido de sostén de la rodilla y pues prácticamente el paciente iba a estar nuevamente caminando sin ningún inconveniente. Realmente lo que se propone en este artículo es que las células funcionan a través de una vía parácrina. Las células tienden a adherirse a través de distintas vías de señalización o vías de comunicación, por nombrar una, el homing, que es la más utilizada por los glóbulos blancos, y estas pueden dirigirse hacia donde hay cascadas de señalización, la más común, la inflamación. Todo órgano que se encuentre dañado, todo órgano que se encuentre anatómicamente afectado por una condición patognomónica va a tener inflamación. Va a haber secreción de distintos factores bioquímicos y tróficos que van a promover la reparación de este órgano. Ahí van a estar las células. ¿Y qué es lo que propone el doctor Kaplan? Que estas células tienen la capacidad de adherirse
y a través de factores bioquímicos y tróficos terapéuticos van a activar las células mesenquimales residentes del paciente para que éstas hagan este proceso de diferenciación y de refuncionalismo en este caso. ¿Cuáles son las características? Propiamente, como ya les comentaba, pueden ser halogénicas o autólogas, dependiendo del tipo de cultivo que se haga y dependiendo de la estimulación que se pueda hacer sobre este tipo de células en este caso. Las que nosotros trabajamos son halogénicas. Son personalizadas porque realmente con distintos fundamentos científicos, pues realmente estas células pueden transformarse en lo que necesita el paciente desde un punto de vista fisiológico. Desde un punto de vista funcional o electivo o científicamente aplicable, pues realmente es personalizada porque nosotros en Criovida vamos a capacitarlos para que ustedes tengan esta información y tengan sobre todo la capacidad, valga la redundancia, de personalizar cada uno de los protocolos en base a las necesidades de su paciente, en base al kilogramo de peso de su paciente, ya que no es lo mismo un paciente diabético de 40 kilos al paciente sano que pesa 130 kilogramos de peso. Entonces, realmente el volumen es distinto, las necesidades son distintas y realmente es adiestrarse un poco sobre cómo utilizarlas, cómo personalizar estos protocolos para que su paciente pueda ver resultados. En la primera dosis, en la segunda, en la tercera, a la larga, pero que siempre tenga de forma subjetiva una valoración positiva de lo que ha generado este tipo de terapia en su vida. Es importante tener en cuenta, persigue la cura de la enfermedad o el origen de la misma, no de los síntomas. No vamos a quitar el losartán a los pacientes hipertensos, no vamos a quitar la sitagliptina. La glibenclamida, por Dios, no la usen. No vamos a generar un problema en riñón a la larga, pero pues si tenemos un paciente que nos llega a la consulta con su glibenclamida indicada, pues orientarlo a qué medicamentos de nueva generación pueden evitar o pueden generar menos complicaciones a la larga. Pero la idea o lo que se puede prometer es detener la progresión de una enfermedad, evitar que un paciente se complique más con respecto a su neuropatía o retinopatía diabética, fortalecer el sistema inmunológico para evitar infecciones del tracto urinario, infecciones de vías respiratorias, infecciones gastrointestinales que pueden llevar al paciente diabético a una cetoacidosis, al paciente anciano a un estado de hiperosmolaridad, que pueden llevar al paciente hipertenso a un infarto, que pueden llevar al paciente nefrópata a ciertas condiciones o a una hospitalización a la larga. Es disminuir la cantidad de medicamento que consumen el día, es ofrecerle energía, es ofrecerle regulación del ciclo circadiano, ofrecerle regulación del ciclo hormonal, del ciclo circulatorio y sobre todo que tenga un aporte energético con el que él pueda realizar todas sus actividades diarias y sobre todo tener calidad de vida. ¿Por qué han llamado la atención? Pues uno, por su fácil obtención. Nuestras células se obtienen de tejido endometrial. Las especificaciones con respecto a todo el proceso también lo veremos durante la certificación, pero realmente obtenerla o de dónde se obtienen marca la diferencia, sobre todo con respecto al tema de precios. Entonces, cuando es más fácil obtener, más fácil de cultivar, pues es más accesible tanto para los profesionales como para los pacientes. Y pues por su capacidad de expansión, porque estas células pueden expandirse de una, podemos sacar muchos millones de células o pueden multiplicarse in vivo en el paciente a una gran cantidad de células y abarcar una gran cantidad de espacio. Por sus efectos terapéuticos demostrados, ya que pues esto no es medicina alternativa porque hay sustento científico, hay medicina basada en evidencia con respecto a esta rama. Hay distintos estudios descriptivos o estudios doble ciegos con muy buenos resultados que respaldan el uso de este tipo de células en conjunto o como monoterapia en distintas patologías. Y sobre todo por la ausencia de efectos adversos y ser inmunoprivilegiadas. Aquí podemos ver un video de lo que es pues, una mitosis en una célula troncal mesenquimal. Obviamente el video está un poco acelerado con respecto al parámetro de tiempo, pero pues se puede ver su capacidad de expansión propiamente dicha. Esto es in vivo.
¿Qué es una célula troncal mesenquimal? Es una célula terapéutica, ya habíamos hablado un poco de eso. ¿Cuál es su capacidad con respecto a la potencia? Es multipotente, ya que tiene la capacidad de diferenciarse a distintos linajes celulares y cumple con distintos criterios para clasificarla. La diferencia de linaje, la gran capacidad de adherencia y sobre todo su capacidad para autorrenovarse. ¿Qué no es una célula troncal mesenquimal? No es una célula hematopoyética, no es una célula diferenciada, no funciona peor o mejor que una célula hematopoyética, se puede aplicar a distintas cosas, pero es importante tener en cuenta o tener presente la capacidad de una y de otra. No es una célula cancerígena, realmente pues no va a activar, no va a propiciar una actividad cancerígena donde no lo hay. No es la cura para todas las enfermedades. Hay pacientes como con cualquier otro tipo de terapia que responden mejor que otros. En experiencia personal y profesional, pues realmente todos los pacientes de forma subjetiva refieren resultados positivos, pero pues realmente no es la cura para todo tipo de condición patológica. No es un implante oleofilizado, son células vivas. Tienen de salidas del laboratorio, tienen un tiempo de vida dado. Una vez que pasa ese tiempo, pues son células que no funcionan. Entonces, pues realmente lo que buscamos nosotros como corporativo, como proveedores de salud, no solo para pacientes, sino también proveedores de oportunidades con respecto a terapias médicas, es ofrecerles garantía de que las células van a llegar a sus manos vivas, de manera que la coloquen y funcionen a ese paciente al que van a implantarlo en este caso. Este artículo también del doctor Arnold Kaplan es bastante interesante, ya que pues en él se describen, o pues el título lo dice, todas las células mesenquimales están en los pericitos, y pues realmente lo que busca es describir cuáles son los mayores nichos celulares que tenemos en nuestro cuerpo. Los pericitos son estructuras elongadas que rodean o bordean los vasos sanguíneos. Y si tenemos nichos celulares en los pericitos que bordean los vasos sanguíneos, ¿cuántas células mesenquimales tenemos a nuestra disposición? Todo nuestro cuerpo sangra, no hay parte que no sangre. Entonces tenemos una gran biodisponibilidad. ¿Qué es lo difícil? Acceder a ellas. ¿Qué es lo difícil? Activarlas. Eso hacen nuestras células. ¿Para qué funcionan? A nivel in vitro, a nivel laboratorio, para ingeniería de tejidos y biomateriales, se han producido distintos tipos de tejidos, sobre todo tejido óseo, tejido cartilaginoso, para la implantación de estos tejidos en ciertas condiciones patológicas a nivel laboratorio, producción de órganos artificiales y sobre todo a nivel in vivo para la terapia con células troncales mesenquimales. Son tres grandes las funciones en las que podemos clasificar a las células troncales mesenquimales, podemos englobar en este caso, que es pues su capacidad regenerativa, su inmunomodulación y pues más que sus características de histocompatibilidad de su proceso antiinflamatorio en este caso. La regeneración porque pues a nivel angiológico promueve una angiogénesis altamente poderosa, promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a acelerar un proceso de recuperación en algún órgano, en alguna lesión localizada o en algún sistema que se encuentre afectado. Activan el crecimiento, la producción, la activación de distintas células de nuestro cuerpo, no solo las células inmunitarias, sino de células vírgenes o células potencialmente con una gran capacidad de diferenciación para que recuperen e inhiben la muerte celular en este caso, ya que pues realmente cuando hablamos de oxidación celular frente a un proceso patológico, hablamos también de muerte celular. Las células mesenquimales promueven o le ofrecen al cuerpo las herramientas necesarias para inhibir o para detener este proceso de muerte celular. A través de la inmunomodulación, ya que regulan la inflamación, que es lo que les estaba comentando, incrementan el potencial del sistema inmune y no solamente lo incrementan, sino que pues también ofrecen una modulación, ofrecen también las herramientas necesarias para que el sistema inmunológico propio de un cuerpo no ataque a las propias células residentes en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para las patologías reumatológicas, para las patologías inmunitarias, son un gran auxiliar, ya que pues realmente vemos una
por llamarlo de algún modo, una desconfiguración de las células inmunitarias que empiezan a agredir las células que se supone son benignas o no son agresivas frente a nuestro cuerpo y generan ciertas complicaciones en los pacientes. Y pues realmente en la función de histocompatibilidad, pues lo que refiere es que no existe ningún tipo de rechazo, de alergia. Cualquier paciente puede recibirla, cualquier paciente puede someterse a una implantación de células mesenquimales sin un riesgo posterior a poder recibir cualquier tipo de terapia. Se lleva muy bien con otro tipo de terapia, tanto la terapia alopática, acupuntura, homeopatía, herbolaria, brujería, realmente se lleva bastante bien con cualquier tipo de terapia y pues complementa, busca, como decía anteriormente, el origen de la enfermedad. Los síntomas lo tratamos con nuestro tratamiento alopático y realmente a la larga vamos a ver buenos resultados, ya que vamos a promover pues este refuncionalismo en base a las necesidades del paciente. Aquí vemos un cuadro sobre la capacidad de diferenciación de las células mesenquimales, la capacidad que tienen para proliferarse y sobre todo para diferenciarse en los distintos linajes celulares de nuestro cuerpo. Esto sirve como función medicinal, ingeniería de tejidos. En este video vamos a ver la diferenciación de una célula troncal mesenquimal en una neurona. Sí, ya se pueden ir diferenciando lo que son los axones. Excelente. Entonces, pues realmente hablando un poco más sobre la inmunotolerancia, no existen datos primarios, ni en el mundo, ni en nuestra clínica, de alguna reacción alérgica, de algún rechazo. Obviamente, pues en la certificación que vamos a tener en julio, vamos a explicarle un poco sobre los cuidados previos y posteriores que debe tener un paciente frente a la aplicación de células troncales mesenquimales para evitar cualquier tipo de, pues, de efecto transitorio no permanente que pueda tener en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué no producen algún tipo de rechazo si es material biológico externo? Porque son negativos a la expresión de moléculas encargadas de la compatibilidad entre personas. No tienen antígeno anticuerpos. Los necesarios para generar un tipo de rechazo no los tienen. Van a adquirirlos una vez colocados en el paciente que las reciba. En Criovida lo que buscamos pues es ofrecerles a cada uno de ustedes como profesionales de salud una gran gama de oportunidades o de variantes para así personalizar lo que son estos protocolos. Tenemos presentaciones desde los 5 hasta los 300 millones. De igual forma, pues como contamos con nuestro laboratorio, un laboratorio que tiene más de 18 años de experiencia, se pueden hacer presentaciones especiales, en este caso en base a sus necesidades como médicos o como profesionales de salud. En este caso, pues tenemos una gran gama con respecto a aplicaciones intraarticulares, que son todas nuestras presentaciones osteo. Tenemos nuestras presentaciones estéticas, que son para aplicaciones más estéticas, y nuestras presentaciones un poco más amplias, de 100, de 200, de 150 millones, que buscan, obviamente, pues a través de una vía intravenosa o impregnar sistemáticamente el paciente y pues generar ciertos beneficios con respecto a distintas patologías sistémicas, metabólicas o crónico-degenerativas en este caso. ¿Cómo se pueden aplicar? Pues la más conocida, la más común, la más usada, la más segura, por llamarlo de algún modo, ya que pues realmente es la mejor forma de impregnar sistemáticamente todo el cuerpo, pues es la vía intravenosa. La vía intraarticular, que pues realmente con conocimientos básicos de aplicaciones intraarticulares, cualquier traumatólogo, cualquier especialista o cualquier profesional de salud que tenga los conocimientos previos de una aplicación intraarticular puede hacerla sin ningún inconveniente. Se puede aplicar vía intratecal para impregnar sistema nervioso central, intraarterial a través de una vía
laparoscópica o de cirugía laparoscópica a través de cateterismo, para los oftalmólogos que van a estar a través de una vía retrovulvar para hacer aplicaciones locales en globo ocular, intralesional, subdérmico, intramuscular o intracavernoso que se ha utilizado y tenemos muy buenos resultados en pacientes con disfunción eréctil. Si tienen alguna pregunta, estaremos un tiempo para contestarlas en vivo. Ok, ya tenemos algunas preguntas. ¿Pueden compartir la grabación? Sí, la grabación va a quedar grabada, se les estará compartiendo posteriormente. ¿Se hablará de otras fuentes de obtención de células como las que vienen de cordón umbilical? Sí, sobre todo durante la certificación estaremos hablando un poco sobre cuáles son los métodos, por qué se escoge tejido endometrial, por qué no cordón umbilical. Es importante tener en cuenta que pues realmente las células vienen a ser las mismas. Te explico por qué. ¿Quién fue el que me preguntó lo del cordón umbilical? Ok, no sabemos si, bueno, si es doctor o doctora, ¿no? Bueno, pero en el caso, por ejemplo, del cordón umbilical, yo tengo 32 años, no sé dónde está mi cordón umbilical. Entonces, pues realmente obtenerlas de cordón umbilical de una persona externa vendría siendo lo mismo que una terapia halogénica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cordón umbilical y tejido endometrial? La forma de cultivo, la obtención, el costo del mismo y pues realmente pues al final de cuentas o al final de la terapia influye mucho sobre los costos. Con respecto a la función es lo mismo, viene a ser la misma célula multipotente, la misma célula troncal mesenquimal con la misma función dada. Pero sí, durante la certificación estaremos hablando pues sobre los distintos tipos de cultivo. Eso estará encargado que el doctor Víctor, que es el director de laboratorio, y pues estará dando las especificaciones con respecto a los distintos tipos de cultivo y a la obtención de células de distintos tipos de tejido. Pero realmente, en resumidas cuentas, es eso. Pero células tenemos en todos lados, hasta en glándulas salivales existen células mesenquimales. ¿Qué costo tiene cada uno del portafolio? Pues los costos se los estará dando a conocer Fernando, en este caso, que pues es el encargado de toda la logística y toda la información de los precios en este caso. ¿Dónde se consiguen los viales y qué dosificaciones se aplican por vía intravenosa? Por vía intravenosa se pueden aplicar desde 10 millones. Puedes aplicar cualquier tipo de dosificación. 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300. Si quieres aplicarle 700 millones a tu paciente, no hay ningún inconveniente. Como te digo, en estos casos o este tipo de terapia realmente no tienen algún tipo de complicación con respecto a toxicidad o efectos adversos con respecto a la cantidad. Pudiera pensarse que más es mejor en este caso. Pero realmente con la medicina fundamentada o la medicina basada en evidencia existen fórmulas de cálculo en base al peso que pueden ofrecerte una cantidad mínima con la que puedas ver resultados en este caso. Exceder de ahí, pues obviamente depende del canon, depende de las capacidades o de la caracterización que le orientes a cada uno de tus pacientes. Para pacientes con metástasis se puede aplicar si hay actividad metastásica, en este caso lesiones pulmonares sólidas, perdón, lesiones oncológicas sólidas, pues realmente las células mesenquimales no deberían ser tu primera opción. ¿Por qué? Por la formación de angiogénesis. Cuando hablamos de una lesión oncológica sólida, estamos hablando de una formación vascular o de una alteración del transcriptoma maligna. Entonces podemos alimentar esto. Se han visto muy buenos resultados en pacientes oncológicos, pero realmente pues es un volado. Con respecto al riesgo-beneficio, si el paciente tiene un diagnóstico reciente, no ha sido sometido a quimio, no ha sido sometido a radio, pues realmente no debería ser tu primera opción. Tenemos otras opciones como por ejemplo las células natural killer, que son autólogas y se vienen a activar con el plasma rico en plaquetas de nuestro paciente y son más seguras con respecto a la replicación y sí se pueden aplicar con metástasis. Pero es importante destacar que frente a lesiones sólidas no debería ser tu primera opción. En lesiones no sólidas, inclusive ya tiene nivel de evidencia y recomendación 2A la aplicación o la implementación
de células troncales mesenquimales en dosis alta, con dosis, en conjunto con dosis altas de quimioterapia. Estas enfermedades son linfomas, leucemias, entre otras. ¿Qué diferente tienen las células mesenquimales con las células exosomales? Ok, son distintas porque los exosomas no son células, son microvesículas que secretan las células. En este caso, los exosomas que se utilizan con fines terapéuticos son obtenidos o son secretados por células troncales mesenquimales que están en un laboratorio con fines terapéuticos. Toda célula secreta exosomas. Entonces, una célula patológica secreta exosomas patológicos, por eso se utilizan como métodos diagnósticos. Una célula terapéutica utiliza o secreta células secreta exosomas. Los exosomas, cuando hablamos de la gran diferencia, realmente podemos describirlo por su capacidad que tienen para activar una vía parácrina. Las células mesenquimales con respecto al tiempo de activación y el tiempo que duran en el organismo es un poco más amplia. Podemos describirlo en tiempo que una célula mesenquimal puede empezar a hacer su efecto a partir del día 20 o del mes de aplicación. Los exosomas empiezan a trabajar desde el segundo o tercer día, pero como no son células vivas, al día 15 mueren, en este caso. No son células vivas, son microvesículas secretadas por las células troncales mesenquimales. ¿Cuál es el principal efecto no deseado de la aplicación de células mesenquimales? Una reacción común o que puede darse frente a en los pacientes es que como las células están frías, pueden generar una pequeña cefalea, como cuando te comes un helado muy rápido, o una pequeña desregulación térmica que puede generar algo como un golpe de calor. Controlándole, dándole las recomendaciones adecuadas al paciente, todo esto se evita. Todo es transitorio, todo es controlable, pero efectos adversos permanentes, ninguno. ¿Hay experiencia en necrosis de cabeza de fémur en un niño de 8 años? Sí, hay bastante experiencia. Justamente tenemos en nuestras filas al doctor Manuel Espinosa, que es traumatólogo y subespecialista en cirugía articular, que les estará hablando sobre todos los usos y los resultados que se han dado a nivel traumatológico. No solo en distintas fracturas, hay distintos expertos que han hecho muy buenos estudios con muy buenos resultados en la formación de angiogénesis ósea o en la recuperación de distintas fracturas. En distintas patologías metabólicas o infecciosas que invaden el sistema óseo, se han visto también muy buenos resultados y sobre todo en la detención de las complicaciones frente a osteoporosis y osteopenia. ¿Alguna experiencia en casos de arritmia cardíaca? Sí, bastante. Hemos tenido pacientes, sobre todo posterior al COVID, que han quedado con distintas arritmias, sobre todo secundarias a cardiopatías hipertensivas dilatadas, y se han visto muy, muy buenos resultados donde inclusive se ha diferido o ha dejado de utilizarse el beta bloqueante. De igual forma, en la red hay múltiples estudios sobre todo el uso de exosomas en conjunto con células troncales mesenquimales con muy buenos resultados en estas patologías de la esfera cardiogénica. Me interesan esas células y apenas cuando vayas a la certificación te van a interesar mucho más. Muchas gracias por la respuesta. ¿Tienen experiencia con el uso de células en esclerosis lateral amiotrófica? Sí. Hemos tenido muy buenas experiencias tanto con aplicaciones intratecales como con la utilización de exosomas. Yo en particular prefiero, sobre todo en este tipo de pacientes, la utilización de exosomas. Tal vez sí, el precio puede irse un poquito más elevado porque los exosomas hay que utilizarlos al menos por unas 3 dosis, pero realmente no invadimos no hacemos este tipo de procesos que pueden ser para este tipo de pacientes bastante invasivos y pueden ser engorrosos. Una cefalea postpunción que puede ser normal posterior a este tipo de aplicación en estos pacientes puede ser bastante complicada. Entonces, pues realmente es tratar de serlo mínimamente invasivo, pero sí, se han visto muy buenos resultados. En conjunto con fisioterapia, con estimulación transcraneal, con estimulación magnética transcraneal, hemos visto muy buenos resultados. ¿En osteomielitis crónica se puede utilizar? Sí, por supuesto. La osteomielitis es un patrón inflamatorio bastante agresivo, pero sí, sí se puede utilizar. Se utiliza. ¿Qué les recomendamos en este tipo de patologías? Tanto las aplicaciones locales, si se puede acceder, como las aplicaciones sistémicas para evitar la migración celular.
Las células mesenquimales se pueden nebulizar para manejo de POC, las células no, los exosomas sí. Tenemos una presentación de exosomas, que son los ultras purificados que vienen en cantidad de 15 billones. Esto se aloja directamente en el pulmón y pueden llevar las células mesenquimales que coloques a través de una vía intravenosa directamente a tu pulmón para mejorar la capacidad pulmonar total y sobre todo la ventilación en estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mm? Muy bien. De igual forma, pues, como les comentaba anteriormente, este webinar va a quedar grabado, se los estarán haciendo llegar nuestro personal de marketing y Fernando. Y pues invitarlos. ¿Qué fecha es lo de la certificación? 24 de julio. Ok, para el 24 de julio, que será nuestra certificación allá en Colombia, para que puedan pues ver, conocernos sobre todo y saber, ahondar, preguntarnos en persona sobre todas sus dudas y sobre todo empaparse con todo este tema de la medicina regenerativa y ver que pues realmente es una opción viable para complementar todo el tratamiento, todos los conocimientos que ya tienen con respecto a la práctica médica. No queremos sustituir todo lo que han aprendido a través de la práctica, no queremos ser especialistas en el área en la que ustedes son especialistas, queremos ofrecerle una opción más, una opción terapéutica más que puedan darle o proporcionarle ustedes a sus pacientes y sobre todo ver resultados fidedignos ofreciendo calidad de vida. Nos estaremos viendo el 24. Gracias. Con angina de pecho, ¿tienen experiencia? Sí. Obviamente, pues no vamos a tratar, no vamos a suplementar el tratamiento del cardiólogo, pero sí. Las probabilidades de que una persona con angina de pecho haga un infarto, pues son bastante amplias. La idea es evitar sobre todo el remodelamiento cardíaco y las células lo hacen muy bien a nivel cardíaco. Nos vemos el 24 de julio y pues muchas gracias por el tiempo prestado. Para mí ha sido un gran placer. Me presento nuevamente. Ángel Martínez, médico del Corporativo Criovida, y estoy a su disposición para aclarar cualquier tipo de duda. Que tengan una feliz noche y nos vemos la semana que viene. Ya en la segunda aplicación ya hubo cambios muy favorables. El doctor me mandó a hacer unos estudios de laboratorio en el cual bajó el factor tumoral, el CA125, 10 puntos, ¿sí, verdad, doctor? Y ahorita, el día de hoy, va mi tercera aplicación y me he sentido cada día mejor, gracias a Dios. La maestra Marta tiene un diagnóstico de CA primario en la cual se le empezó a presentar dos masas tumorales, una en el lado derecho e izquierdo, en la zona pélvica, donde se le aplicaron lo que son células NK y también por vía intravenosa. De hecho, no hemos dejado de que tome su tratamiento alopático, hemos combinado otros tratamientos como son la ozonoterapia, quelaciones y también hemos usado terapias de terapia física, lo que es también nutricional, ya que sin esos también tratamientos coadyuvantes, este resultado no se podría dar. Por eso tratamos de que muchos de los casos sean personalizados. El primer tratamiento pues hubo algo como que entre duda y miedito, pues uno le tiene a desconocido, pero fue muy acertado porque al principio pues sí me sentía algo débil, también las tumoraciones estaban algo grandes en cuanto a tamaño. Creo que es una de las mejores alternativas. En cuanto a mi caso, yo soy anti, ahora sí que quimios, y con esto y la ayuda y el apoyo de todo el personal he salido adelante y estoy muy agradecida con la vida, con Dios nuestro Señor y con esta gran calidez de doctores. Una vez que conocimos un poquito del caso de la maestra Marta, ya que ella nos dio su
su intención de poder participar con un tratamiento con células NK, lo primero que hicimos fue explicarle que esta es una terapia autóloga. ¿Qué quiere decir? Necesitábamos de ella una muestra de sangre para que a partir de esa instancia nosotros pudiéramos aislar las células NK, expandirlas y posteriormente hacerle la dosificación. Esa parte de las células NK vienen siendo linfocitos grandes que no son ni tipo B ni tipo T, y a su vez traen unos marcadores, los cuales al juntarse con la tumoración o las células cancerígenas hace que disminuya la actividad tumoral, y eso a futuro es traerle una mejor calidad de vida al paciente sobre todo. Que este testimonio les sirva a las personas que traigan algún problemita similar al mío y nunca pierdan la fe. Y recuerden que nuestra fe es más grande que nuestros miedos y echarle para adelante. Y con la ayuda de este gran equipo, de estos doctores y de esta gran empresa, van a salir adelante. Para muestra con un botón. A gloria de Dios y María Santísima. Muchas gracias.